Shalom, pueblo de Israel disperso en todas las naciones. Entramos en la parte 15ª de lo que es desenmascarando la teología de reemplazo. Estamos viendo la falsificación 16ª, que habrá un rapto, dicen, y será secreto, y que hay más bien 7 dispensaciones. Hemos estado viendo la historia de estos conceptos, quién originó todo esto: Immanuel Acunza, John Darby, Edward Irving, y cuál es la justificación teológica de ellos. La verdadera congregación del Mesías siempre ha rechazado todas estas cosas durante 1700 años aproximadamente. Hemos visto que esta doctrina es nueva relativamente. Hemos visto todo lo que dice el Mesías, sobre todo en Mateo 24. Y bueno, estamos viendo ahora algo que tiene que ver con si la iglesia pasa por la gran tribulación o no. ¿Cómo es esto? Estábamos viendo que también el término, cuando dice en Apocalipsis, estos que han llegado son los que han pasado por la gran tribulación. No es que han sido de pronto llevados para no pasar por la gran tribulación. Y bueno, vamos a ver ahora la apostasía de una supuesta venida secreta del Mesías. Dele like antes que se olvide y suscríbase, es gratuito. La falsificación dice que habrá una venida secreta del Mesías, como estuvieron a punto de ser seducidos los creyentes de Tesalónica con la idea de que inclusive ya había acontecido la venida del Mesías. ¿Cuál es la verdad? La segunda venida del Mesías no será antes que el falso Mesías se manifieste. Aparecerá para la gran tribulación. Según Sheliach Shaul, el pasaje más claro y evidente es 2 Tesalonicenses. Dice así, capítulo 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de Adoneino Yeshua, de nuestro Señor Yeshua, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor, del soberano, está cerca. Y en la Biblia textual dice que haya llegado ya. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta, dice, y se opone a todo lo que se llama Elohim, todopoderoso, Dios, o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Elohim, como Dios, haciéndose pasar por Elohim. Esta parte de la carta es muy importante, de 2 Tesalonicenses. Esto concuerda con las enseñanzas directas de Yeshua en Mateo 24, quedando claro que la venida de Yeshua HaMashiach hace referencia a su segunda venida, no a una tercera, y que nuestra reunión con Él hace referencia al arrebatamiento, no al rapto, que es parte de la resurrección, el arrebatamiento. Estas cosas no sucederán cronológicamente, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el antimesías, el hijo de perdición. Entonces, esto que queda muy claro, que se manifestará durante la gran tribulación. No dice que será antes o después. Ya, Sheliach Shaul se dirige a creyentes gentiles, o sea, a los acrobustia, en general
que habían desechado su circuncisión, la casa de Israel, que estaban en Tesalónica y no a judíos. De esa manera, la apostasía a la que se refiere es la misma de que habla Yeshua, que acontecerá durante la gran tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Matitiajo, Mateo 24:10. Lo mismo dice Daniel. Y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Se entenderá aquel antimesías. Haciendo referencia a los apóstoles de los últimos tiempos, que son descritos por Shaul. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que retiene el misterio de la iniquidad y que será quitado de en medio? ¿Qué es lo que impide que se manifieste el ministerio de la iniquidad o el misterio de la iniquidad? La falsificación es que suponen, entre mil suposiciones, que la iglesia cristiana será raptada antes de la gran tribulación y de la llegada del falso Mesías. Dicen que quien evita que aquel inicuo y el misterio de la iniquidad se manifiesten es el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, que mora en los creyentes, y que para que el Espíritu de Santidad sea quitado de en medio, la iglesia deberá ser arrebatada o raptada antes de la llegada del reino falso del Mesías, durante los 7 años de gran tribulación. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que contradice a 2 Tesalonicenses esta suposición, capítulo 2, 1 al 4. Ya que el verso siguiente que continúa es: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Literalmente el incumplimiento de la Torá. Eso es la iniquidad, porque pecado es transgresión de la ley. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, el incumplidor de la Torá. 2 Tesalonicenses 2, 7 al 8. En segundo lugar, es una suposición contraria a 2 Tesalonicenses 1 al 4, que quien evita que el inicuo y el misterio de la iniquidad se manifiesten es el Espíritu de Santidad. Eso es una suposición, no lo dice la palabra. La palabra es clara sobre cuál es el ministerio del Espíritu de Santidad. Eso sí, no es retener al antimesías o detener que se manifieste. De hecho, la eclesia, la congregación, la cajal del Mesías ha convivido siempre con el mal. El Mesías dijo: ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Ha convivido con el espíritu del falso Mesías o anticristo, como dice Yohanan. 1 Yohanan 2:18. Hijitos, ya es el tiempo último, y según vosotros oísteis que el falso Mesías o el anticristo viene, así ahora han surgido falsos Mesías o anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, ya lo dice Shaliach Yohanan. También Shaliach Shaul habla a los creyentes de Tesalónica: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. 2 Tesalonicenses 2:6. ¿Dónde está la respuesta real? Otros dicen que es la iglesia. Miren, la respuesta está en la palabra que los tesalonicenses conocían. Ustedes saben, dice, ellos conocían. En aquel tiempo, dice el libro de Daniel, capítulo 12:1, ahí está: en aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue tribulación.
gran tribulación, desde que hubo gente hasta entonces. Será tiempo de angustia. Tiempo de angustia de Jacob también. La palabra hebrea que se traduce como levantará, ¿sí? En aquel tiempo se levantará, es la'amot. Significa literalmente estar quieto o desistir de cualquier actividad. Entonces, esto quiere decir que Mijael, el malaj, el ángel guerrero, el guardián de Israel, será levantado, desistirá de su actividad como guardián, como guerrero, y dejará paso, con el consentimiento del Eterno, dejará paso al misterio de la iniquidad, del incumplimiento de la Torá. Esto concuerda con el capítulo 11 de Daniel, cómo el malaj Mijael tuvo que ir a luchar contra el príncipe del reino de Persia, que se oponía al varón que hablaba con Daniel, ¿sí? O sea, al malaj, al ángel poderoso de los 7 que están de la presencia, que era en realidad Gabriel. Recordemos que ese demonio se oponía sabiendo que la liberación del pueblo hebreo de la cautividad de Babilonia vendría dada por los persas. Entonces, Shaul dijo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, autoridades, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Así que cuando sea quitado de su puesto Mijael, que guarda y protege a Israel de Elohim, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, dice, entonces vendrá tribulación contra los creyentes, la casa de Judá, la casa de Israel o de Efraín. Tribulación por parte del falso Mesías. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo hasta entonces, desde que hubo gente. Por eso el Mesías dijo claramente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro soberano. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Ben Adán, el Hijo del Hombre, vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 42 al 43. No sabemos el día ni la hora de su venida, pero sí podremos conocer los tiempos por medio de las señales. Así también vosotros, dice, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24, 33. Y en Lucas 21, 28 dice: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está, hermanos, claramente en la palabra del Señor. No hay ese rapto secreto antes de la tribulación. No, es doctrina jesuita que penetró entre los cristianos del siglo XVIII, XIX, y hasta el XX, y hasta ahí sigue. E inmediatamente después de aquellos días, dijo el Mesías, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus. Israel, suponemos, las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus malachim, sus ángeles, con gran voz de shofar, trompetas, cuerno de carnero, mejor dicho, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, Mateo 29 al 32. Note que dice, e inmediatamente después, no dice antes, después de todo lo dicho hasta ahora, la tribulación de aquellos días, después, y que no es otra que la gran tribulación, ya,
La tribulación de aquellos días es la misma gran tribulación. No son dos diferentes tribulaciones. Como hemos dicho, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sucederán los acontecimientos más grandiosos y terribles. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. No es eso que a veces con los eclipses y ciertas cosas la luna aparece rojita o por un rato el sol se oscurece o por unas horas con los eclipses. No es eso, no. Las estrellas caerán del cielo. No es la lluvia de aerolitos o cosas así, no es eso. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Otros textos dicen que la luna será teñida de sangre, debido a fenómenos meteorológicos por la contaminación o los extraordinarios acontecimientos naturales de esos días. Antes de desaparecer, su esplendor quizá nos recuerda el color de la sangre. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice. Miren ustedes. Esto descarta la idea no escritural de que habrá un arrebatamiento invisible antes del visible de la iglesia, antes de la segunda venida. Sería una tercera venida ya de Yeshua el Mesías. Porque dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Ben Adán, del Hijo del Hombre. Su venida será visible. ¿Es visible el relámpago? ¿Verdad? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. O sea, todos los habitantes del mundo lo verán. Dice, todo ojo lo verán. ¿Cómo será eso? El Señor sabe cómo. Dice, se lamentarán por ello todas las naciones, ya, por no haberles seguido, ya que ese momento vendrá el juicio, el tiempo del juicio. Yeshua enviará a sus ángeles con gran voz de shofar y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Vientos tiene que ver con guerras, desde un extremo del cielo hasta el otro, como nos dice Sheliach Shaul en 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17. También traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Él los trae. Nosotros vamos a recibirlo al Mesías, no es a irnos con él a alguna parte. Por lo cual os decimos esto en palabra de Adonai, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del soberano, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Porque el soberano mismo, con voz de mando, con voz de malach, de ángel, con shofar de Elohim, ¿sí?, descenderá del cielo. Y los muertos en Mashiach resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, al soberano, en el aire. Y así estaremos siempre con el soberano. Ya no nos separamos de él. Note usted que vamos a ir a los aires a recibir al soberano. Cuando alguien toca la puerta, yo salgo y lo recibo y lo hago entrar. No me voy con él a otro lado, ¿verdad? Entonces, el Mesías vendrá por segunda vez, no una tercera vez. No hay eso de que viene por sus santos y después con sus santos. No, esas son teologías que han ido inventando. Nunca la congregación del Señor por 1700 años habló de un rapto secreto, nunca. Usted vea la historia, siempre hablaron los creyentes primitivos, los discípulos de los apóstoles, los nietos espirituales de los apóstoles, y siempre se habló de una primera venida que ya vino y de una segunda venida que viene. No hay 3 venidas. Entonces, hermano amado, el Mashiach vendrá por segunda vez a la tierra, se manifestará, ¿sí?, y los muertos en él se levantarán.
Esta es la esperanza de la resurrección a lo largo de los siglos. ¿Cómo sucederá? Nos lo explica en detalle el Sheliach Shaul. Y dice en 1 Tesalonicenses 15, 51 al 52. El Mesías dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final shofar. Aquí tenemos la fiesta de trompeta, de shofar, hasta Yom Kippur, todo eso tiene que ver. Pues nosotros sabemos los tiempos de la venida del Mesías, mas no sabemos el día y la hora. No sabemos el día y la hora, pero sabemos los tiempos y sabemos las señales. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, rápido, a eso se refiere. Al final shofar. ¿Cuándo tocamos el final shofar? Nosotros sabemos eso. Hay que estudiar con nosotros, con los judíos mesiánicos, con los israelitas mesiánicos. Conocemos a lo largo de los siglos cosas que nuestros sabios ancestros nos han ido enseñando. Problema porque se han equivocado los cristianos a lo largo de la historia de que vendría en tal fecha y en la otra y en la otra. Se han equivocado es por no preguntar ni interesarse en estudiar con nosotros los judíos mesiánicos. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, dice, al final shofar, porque se tocará el shofar. Las fiestas, ¿para qué son las fiestas? No celebran la fiesta. No entienden, no estudian las fiestas bíblicas que el Señor ordenó. Están guardando fiestas paganas, navidades, años nuevos, paganos. Tammuz, Saturnalia, el dios Janus, qué sé yo, divinidades paganas. No, hermano. O la Pascua Florida, que es pagana. No es la Pesach, la Pascua israelita. Es diferente. Entonces, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Aleluya. Entonces se repite, hermanos, el orden cronológico. Primero, suena el shofar. Resucitan los muertos en la fe de Yeshua el Mesías. Número 2, los vivos somos transformados en un cuerpo incorruptible. Número 3, somos levantados para recibir al soberano en los aires. Sí, recibimos a él. Número 4, venimos con él. Según Zacarías 14, asienta sus pies en el monte de los olivos y el monte se deshace y forma un gran valle. Y él pelea con la espada de su boca contra el antimesías, el falso profeta y todos los inicuos y perversos. Los demonios, a Satán, los destruyen, atan a Satán y lo ponen en el abismo. Con todos sus demonios se supone. Y empieza el Mesías a gobernar durante 1000 años en esta tierra. El Atid Labo, el milenio, que es el cumplimiento de la fiesta de cabañas, el matrimonio, las bodas, etc. El Cordero. Hay muchas doctrinas, hermanos amados, que se van derrumbando. Las dispensaciones y la supuesta base del rapto secreto se derrumban ante el peso de las evidencias escriturales. Hay muchas doctrinas más de la teología de reemplazo, como la sustitución de Yeshua el Mesías como único redentor y mediador por María, que no es la bendita Miriam, su madre. Dice que Madre de Dios, como mediadora, corredentora. Otra doctrina, el orden divino de cabeza, el todopoderoso Elohim, Mashiach, el varón, la mujer. La liturgia romana o americana, que sustituyen la verdadera adoración con Kavaná israelita, en espíritu y en verdad, mesiánica. También la doctrina de la jerarquía babilónica de una pirámide
de un señor a la cabeza y otros más que van por ahí debajo, ¿verdad? ¿Saben a qué se refiere, no? ¿A qué nos referimos? Una pirámide. Esta doctrina de la jerarquía babilónica en sustitución de los sakenim, de los ancianos de la congregación primitiva, con sus rabinos, con sus apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. De esa manera, los 5 ministerios, la confesión auricular, la creencia en un purgatorio y muchas otras doctrinas más que están haciendo daño y siguen vigentes. Ya dijimos las otras. Y vamos a ir notando después otra doctrina más en el siguiente video, que es mega ministerios de fe fácil, de promoción y teología de la prosperidad. ¿Es algo bíblico y correcto? Shalom Alejem. Dele like, dele me gusta, suscríbase. Quien estuvo hablando con ustedes, compartiendo, su consiervo Sheliach y rabino mesiánico Yehoshua Ben Sadok, de la Congregación Israelita Mesiánica en Bolivia. Shalom Alejem, bendiciones. ¿Quiere contactarse conmigo? 591, código de Bolivia, 60 94 94 94. Bendiciones.